Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Estamos empezando un nuevo módulo. Vamos a tener dos compañeros nuevos en este módulo. Me parece que todavía no se han conectado. No, mejor nos presentamos a la hora de break, después del break. Después del break hacemos la presentación de las personas que se van a unir a nosotros, ¿no? Nosotros seguimos avanzando, ¿no? Con todos los temas de comercio exterior y ahora este módulo vamos a ver un tema muy interesante, ¿no? Un tema muy interesante y de mucha importancia, ¿no? Este módulo tiene dos partes. Tiene la parte de la gestión documentaria y también del análisis de la realidad peruana. El análisis de la realidad peruana lo vamos a dejar para el último, para el final, para la última clase o quizás las dos últimas clases. En lo que sí vamos a tratar de poner un poco más de enfoque es en la documentación. Nuestro trabajo, casi el 80 y no, el 90% en realidad, es documental. Nosotros no es en realidad con las cargas, muchas veces hacemos los despachos y las cargas ni las vemos, ¿no? O sea, sabemos, los agentes de aduana saben que están trabajando con carga, pero que nunca ven. No, saben que están trabajando con carga, con contenedores, con cajas, con bultos, con paletas, con maquinaria, ¿no? Infinidad de cosas. Sabemos que trabajamos con ellas, pero nunca la vemos físicamente la carga, porque la carga pues viene el barco, baja el barco, va al almacén, se retira, va el transportista, son otros actores los que tienen contacto con la carga, ¿no? Quizás de la gente de aduanas, el que más tiene un poquito de contacto con la carga es el despachador, ¿no? Sobre todo cuando hay reconocimientos previos, cuando hay aforos físicos, cuando hay acondicionamiento de la carga o los clientes quieren que el despachador te presente durante el retiro. Hay infinidad de cosas, ¿no? En las que el despachador puede entrar, pero es mínimo, ¿no? Es mínimo, no hay mucho. Nuestro trabajo es más que todo documentario, con lo que sí el agente de aduanas trabaja, tiene su poder, ¿sabes? El tema de documentos, ¿no? Sabe lo que es la carga a través de los documentos que maneja, ¿no? Y hay un sinfín de documentos, ¿no? Que hay que ir conociendo, y hay que ir viendo que los documentos estén emitidos de manera correcta. Es un punto débil en muchos agentes de aduana, en muchos despachadores de aduana, que no tienen, a pesar de que trabajan con documentos, no tienen un buen know-how, un buen conocimiento del tema documentario, ¿no? A veces nos volvemos papelucheros, pues, ¿no? ¿Por qué decimos papelucheros? Que nos mandan el correo con los documentos, imprimimos o virtual, y con eso trabajamos y ni siquiera le damos una revisada extra. Hay muchos agentes de aduana, yo conozco, trabajo agente de aduana hace muchos años, que esto básico no lo conocen, ¿eh? No lo conocen. Y si es nuestro trabajo y no queremos ser unos improvisados, tenemos que conocer. Y para conocer, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos de tal manera que cuando nos toque ver los documentos, nosotros pues ya nos conozcamos de arriba a abajo, ¿no? Mira, el comercio internacional, es bonito, ya, es algo muy interesante. Para mí es mi pasión, ¿eh? Mi pasión. Aparte de ser mi trabajo, mi pasión, porque me gusta, ¿no? Me gusta leer, ver las normas, ¿no? Yo soy un poco más legal, pero también he visto temas comerciales, ¿no? Conocer los documentos de la importación, de la exportación. Por ejemplo, un documento importante en la importación y en la exportación es la factura comercial. Documento importantísimo. Es un comprobante de pago. Pero ¿y cómo yo emito una factura comercial? Te agarro un papelito y con mi lapicero comienzo a llenar. No. Hay normas internacionales que rigen cómo debe estar emitida una factura. Normas internacionales, que se manejan en todo el mundo. ¿No? Que a veces el formato de la factura cambia, eso sí, ¿no? Son de diferentes formas.
pero la información que va adentro siempre tiene que ser la misma y hay un mínimo de información que debe ir. No es que va cualquier información en una factura comercial, hay un mínimo de información aprobado por las normas internacionales. Por ejemplo, una factura siempre tiene que tener un número de factura. Siempre tiene que tener una fecha de emisión. Siempre tiene que tener los datos del que vende la carga y del que la compra. Siempre tiene que tener el precio unitario, la cantidad de unidades vendidas, el precio total, la moneda en la que se vende, pero acuérdate, facturas no solo se venden en dólares o en soles, ¿ah? Si yo le compro, a ver, consulta, si yo le compro algo a Europa, ¿en qué moneda vendrá? Si yo le compro algo a un país de Europa, ¿en qué moneda vendrá? No, yo peruano le compro algo a un país de Europa. No le compro, no sé, a España. ¿En qué moneda vendrá? Vendrá en euros, pues, ¿no? Porque ¿cuál es la moneda de la Comunidad Europea? Los euros, ¿no? Si yo le compro algo a un japonés, me la venderá en yenes. Si yo le compro algo a un chino, me la venderá en yuanes. Yo le compro algo norteamericano, me la venderá en dólares, ¿no? Ahora, claro que dentro de esto, los países pueden decidir vender en otra moneda distinta a la nacional, puede ser, ¿no? Inglaterra, no sé si ustedes han escuchado, tan famoso que se ha vuelto estos días, AstraZeneca, el laboratorio de las vacunas, AstraZeneca, cuando vende algo al Perú, se lo vende en soles. Y AstraZeneca es un laboratorio inglés. Y nos lo venden soles. ¿Por qué? Porque para facturar ellos les hace más sencillo. Una vez me explicó el comercial que era más sencillo para ellos facturar en la moneda porque no están en temas de tipo de cambio, etcétera, etcétera. Bueno, ya es cada quien. Pero lo más normal es que el país te vende en su propia moneda, ¿no? Por ejemplo, si Europa, euros. Si es de Perú, soles, ¿no? O dólares, por último, ¿no? Porque Perú también vende bastante dólares. Entonces hay que tener mucho ojo con estos datos. ¿Ah? ¿Qué más puede tener una factura comercial? A ver, por ejemplo, vamos a ver si por ahí te acuerdas. ¿Qué diferenciaría una factura comercial nacional de una factura comercial internacional? A ver, ¿alguna idea? Mira la pregunta, analiza antes de responderla. ¿Qué diferenciaría una factura comercial nacional de una factura comercial internacional? Hay un datito ahí que lo es todo. Un solo dato que las hace diferentes. ¿Cuál sería? No sé si se acuerdan algunos, porque algunos de ustedes se los he enseñado. ¿Cuál sería? La subpartida nacional en la factura. No. La subpartida nacional no. Lo que sí está bien es el Incoterm. La subpartida nacional no es un dato obligatorio en la factura, que si está, bueno, normal, puede estar, pero no es obligatorio, ¿no? Pero ¿qué sí es obligatorio? ¿Y qué es lo que hace diferente a la nacional de la internacional? Que en la internacional figura el Incoterm pactado. ¿Ah? El Incoterm pactado. Profesor, ¿y qué es un Incoterm? Bien, vamos a verlo hoy día. ¿Ya? He querido hacer esta clase como preámbulo a la gestión documentaria. ¿Por qué? Porque en la gestión documentaria vamos a ver ciertos términos que tenemos que aprender a manejar. Porque si no los manejamos, vamos a estar perdidos en el limbo. Entonces, esta clase, sobre todo, esto va dirigido más a los que todavía no tienen mucha experiencia en aduanas para que tengan este conocimiento. Y para los que ya saben, para refrescarles y para que aprendan algo más, ¿no? Porque acuérdate, uno aprende hasta el día en que tira la pata. Hasta el último día de su vida uno aprende. A veces uno piensa, no sé, yo ya me lo sé. Pero salen nuevas cosas que en realidad no sabía. Hasta yo, ¿no? Yo trabajo todos los días revisando datos,
clasificando, y todos los días aprendo algo. Hoy día, por ejemplo, aprendí en qué se diferencia, una diferencia técnica, por ejemplo, de un monitor de computadora de un televisor. Por ejemplo, tú dirás, no, que uno se ve televisión y en el otro no. Y hay muchas más diferencias técnicas entre un monitor de computadora y uno de televisión. Y hoy día lo aprendí. Y así vamos aprendiendo todos los días. Entonces, eso es con las facturas comerciales. Vamos a ver los Incoterms. Hoy día vamos a dar un repaso a lo que son los Incoterms, ¿no? A los términos internacionales de venta. Importante, ¿ah? El aduanero tiene que manejar los Incoterms, tiene que saber los Incoterms. Esa es su Biblia. ¿Ah? El aduanero que no sabe Incoterms es como que un católico, no sepa el Padre Nuestro, no sepa el Ave María. O sea, está en el aire. El aduanero tiene que saber los Incoterms de arriba a abajo, de memoria, cuántos son, qué implican. ¿Ah? Eso es básico. En cualquier trabajo, cuando van a entrevista de trabajo, cualquier trabajo, lo primero que te preguntan es, ya, muy bien, dime qué versión de los Incoterms actual y cuántos son. Y esa, si alguno de ustedes se anima a dar examen de IAT, va a ser una pregunta fija. ¿Cuántos Incoterms son de la versión actual? ¿Y cuál es la versión actual? Nosotros, toque. Y se los mencionamos, ¿ah? Porque los Incoterms vas a darte cuenta que son papayitas. Lo único que el que nunca los ha escuchado no lo va a saber, pues obviamente, ¿no? Ahora, yo les voy a pedir a los que saben un poquito más, ¿no? Vamos despacio para los nuevos. ¿En qué mes la aduana no se pronuncia? Eso no depende de nadie más que de la aduana. ¿Ah? Eso no depende de nadie más que de la aduana. La aduana, el IAT, que es el Instituto a la Administración Tributaria, ellos son los que dicen, recién han terminado el curso de agente de aduanas, recién han terminado la convocatoria del curso de agente de aduanas, ¿ah? Ojo, ya me parece que primero han hecho eso y después van a hacer el de auxiliar. No sé cuándo, ¿ya? ¿Y por qué han hecho eso primero? Porque con el nuevo cambio de la Ley General de Aduanas, ahora es obligatorio para las empresas tener un representante legal aduanero. Pero los representantes legales aduaneros, pues, si había 100 en todo el país, era mucho, no son poquitos. Entonces, primero han hecho ese curso en masa, ¿no? Porque han aceptado, creo, 100 personas, me parece, no recuerdo cuánto. Yo en realidad quise postular, pero por tema económico no pude, ¿no? Porque todo el curso salía como 10,000 soles, más o menos, pero había que pagarlo en una, ¿no? Entonces, cuando termine ese curso de agente de aduanas, ya seguro empieza el curso de auxiliar de despacho. No el curso, sino la convocatoria para el examen, ¿no? Eso espero. No lo sé porque no ha habido ningún pronunciamiento todavía de la IAT, ¿no? Entonces le decía, ¿no? Que el que vaya a dar el examen tiene que saber esto. El que va a trabajar en una agencia de aduanas tiene que saber esto. El que quiere trabajar en una agencia de carga tiene que saber esto, ¿ah? Incoterms, gestión documentaria, es básico. Es como dicen, como me decía la persona que me enseñó, un maestro mío, es el ABC del comercio exterior. Es como cuando el niño aprende el ABC del abecedario, los Incoterms son el ABC del comercio exterior. Tal cual. Bien. ¿Qué otros documentos también manejamos, no? Dentro del tema de los Incoterms, también tenemos el documento de embarque, el famosísimo BL. El BL es el documento, creo que con algunos lo vimos cuando vimos los tratados internacionales, el BL es el documento por excelencia, es el documento que ampara el despacho marítimo, el conocimiento de embarque. El BL, un documento importante, un título valor. Tú sabes que lo que da propiedad, lo que al cliente le acredita la propiedad de la carga no es la factura. La factura es un comprobante de pago, ¿eh? Pero ese no es el título de propiedad. Lo que al cliente, mejor dicho, el título de propiedad de la carga para la aduana y para el comercio exterior es el BL. El BL, el que tiene el BL y al nombre de a quien esté el BL, ese es el dueño de la carga. No el que tiene la factura, no, es el BL. No, el que tiene en su poder el BL y está su nombre y su ruga ahí, él es el dueño de la carga. Y los BL se pueden endosar así como un cheque, ¿no? Yo puedo poner un sello en el BL
en 12 en propiedad y se lo estoy prácticamente regalando a quien se lo ponga. Es prácticamente al portador. O puedo poner en 12 en procuración, hay varios en 12 en la ley de títulos valores, ¿no? El BL, importantísimo. En la gestión documentaria hay que cuidar el BL, yo se lo digo, el BL tiene que cuidarlo como a su vida. ¿Cómo a su vida? ¿Tú sabes qué es lo que se te pierde un BL? Se pierde un BL, hay que pagar una garantía para que te den otro. ¿Tú sabes de cuánto es la garantía? La garantía es el valor de la carga más la mitad del valor de la carga. O sea, el valor de la carga multiplicado por 1,5. ¿Mm? El valor más la mitad del... O sea, si tu carga vale 1.000.000, será, la garantía será 1.000.000 más 500.000, que es la mitad del millón. 1.500.000 dólares de garantía para que te den otro BL. Hay que cuidarlo y hay que ver que esté bien emitido, ¿no? También tenemos las pólizas de seguro, tenemos las listas de empaque, tenemos las autorizaciones, los permisos. Y por último, vamos a hacer un taller de llenado de DAN. Te voy a enseñar a llenar la DAN. Y eso de llenar la DAN, ahí yo sí espero que estén atentos porque eso es importantísimo. ¿Mm? El BL es el documento de transporte del modo marítimo. Documento de transporte del modo marítimo. Vamos a llenar la DAN. La DAN, la Declaración Aduanera de Mercancías. El documento mediante el cual tú accedes al despacho aduanero en Perú. ¿Cómo tú accedes? ¿Cómo tú ingresas? ¿Cómo tú le dices a la aduana, aduana, yo quiero ingresar esta mercancía, aduana, yo quiero exportar esta mercancía? ¿Cómo tú se lo dices? La llamas por teléfono y le dices, le manda WhatsApp y le dices, no, lo haces mediante la declaración aduanera de mercancías, ¿ah? Tú llenas tu declaración de mercancías, la envías por medios electrónicos, ahora todo es por medio electrónico, la aduana la recibe, la procesa, le da un número y con eso tú ya le dijiste a la aduana, aduana, yo quiero hacer esto con esta carga. Es un formulario que vamos a aprender a llenarlo manual en un Excel, pero que en realidad se llena por medios electrónicos, ¿no? También hay aquí en Aduanec también hay cursos de auxiliar de despacho aduanero, ¿no? Entonces, sería bueno también que si quieren aprender algo más, también aprendan de eso, ¿no? Es muy interesante. Bien, entonces vamos a entrar a ver esta primera parte del curso, ¿no? Como un tema introductorio. Es importante para conocer el tema de gestión documentaria, regresar al principio de todo, donde comienza el comercio exterior. ¿Ya? Eso también lo van a ver en valoración aduanera. Y ya algunos ya lo han visto en valoración aduanera también. Esto es como un recordar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las etapas del tema de la gestión documentaria. El comercio exterior, ¿no? Con sus actividades relacionadas, la principal de ella, el transporte internacional, ¿no? El comercio exterior es el intercambio de bienes, ¿no? Yo busco un proveedor en el extranjero, ¿no? Busco una mercancía que no se fabrica aquí, que no la puedo conseguir aquí, o que conseguirla aquí me saldría más caro, puede ser. Entonces, busco en el extranjero. Busco esa mercancía, la busco en el extranjero. No sé, se me ocurre algo que no fabrican aquí. Computadoras. ¿Ya? Generalmente es electrónico lo que se busca afuera, que es lo que no se fabrica. Ponte computadoras. Ya quieres poner, pues, tú tienes una platita, quieres poner, pues, bueno, hace tiempo eran las cabinas de internet, se me ocurre que se te ocurrió poner una cabina de internet, pero no quieres meterle cabeza a nadie, quieres poner máquinas decentes, te vas a Wilson, te sale caro, entonces mejor las importas. No buscas un proveedor en internet, buscas a Dell, buscas a HP, buscas a Acer, buscas a AOC, buscas a Huawei, no lo sé, ¿no? Buscas el proveedor en el extranjero,
y ves que te conviene comprarle sus computadoras, ¿no? Te conviene comprarle sus computadoras. Entonces lo contactas, ¿no? Puede ser por teléfono, puede ser más seguro que sea por email, ¿no? Por email, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hazme una proforma, ¿no? Ya está bien, he visto que tus computadoras están bien, te quiero comprar 200 computadoras, ¿no? Un ejemplo. Te quiero comprar 200 computadoras. El de Acer o el de Dell o el de HP, agarra tus proformas, sí, entregado en FOC, te vale tanto, y te mando. Tú ves, lo revisas, ves que te conviene, lo aceptas y le sueltan la plata de acuerdo a lo que han pactado, ¿no? Porque tú sabes que cuando uno compra algo, cuando te hacen una factura, uno lo puede comprar en al momento. Si yo lo compro al momento y pago al momento, ¿cómo se llama esa forma de pago? ¿No? ¿Cómo se llama esa forma de pago? Si yo compro algo y lo pago en el momento, ¿cómo se llama esa forma de pago? A ver, pago al contado o contraentrega también puede ser, ¿no? Para la contraentrega puede ser que ha sido en el momento, puede ser después, ¿no? Si ha sido al momento de contraentrega, pero en realidad más exacto es al contado, pago al contado. Pero ¿y si lo pago después de 15 días? ¿Pago qué sería? Ya no lo pago al contado, no lo pago de acá a 15 días. ¿Cómo se llama ese pago? Crédito, pero tiene otro nombre, hay otro nombre. Pago diferido se le conoce. ¿Diferido por qué? Porque no es en el momento, es después. También se le conoce como pago diferido. Y el pago diferido pues, puede ser 15 días, 30 días. Yo he visto pagos diferidos donde teníamos un cliente grande, que nos pagaba facturas a 120 días. ¿Mm? ¿Sabes lo que es eso? O sea, le hacíamos el despacho, ponte, hoy día estamos 17 de marzo, ¿no? Nos pagaban marzo, abril, mayo, junio, julio, los podían pagar hasta el 17 de julio. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, la empresa tenía solvencia en ese momento, no hacía falta tener el dinero en una, había buenos créditos con los bancos, entonces podía cubrir los costos fijos hasta julio, y en julio cobraban. Pero facturas a 120 días. Nadie, hoy, al menos con pandemia, nadie te vende a 120 días, es una locura, una locura, sí, tal cual, pero puede ser, ¿no? Entonces, al momento en el que yo suelto la plata, ¿no? Y ese rabo en el suelto de la plata, ahí se ha generado una operación llamada compra-venta. En este sentido sería una compra, ¿no? Para mí es una compra, pero para el que me vende es una venta. Por eso se le llama compra-venta. ¿Ya? La compra-venta no solo tiene que ver con el comercio internacional, ¿no? Yo voy a comprarme una gaseosa y es una compra-venta, ¿no? Yo compro, el de la bodega me vende, ¿no? O sea, no es un término reservado a comercio exterior. Pero se convierte en internacional, que es la que nos importa a nosotros. ¿Cuándo? Dice, la compra-venta internacional representa una operación de intercambio por medio de la cual se entrega una determinada mercancía contra el pago de su valor en dinero. Cabe mencionar que esta operación se realiza entre sujetos que están en diferentes estados o nación. Por supuesto, si yo le compro a alguien de Arequipa, por más que los arequipeños siempre digan que son una república independiente, ¿no? Si yo le compro a alguien de Arequipa, va a ser una compra-venta nacional, porque Arequipa pertenece al Perú. Si yo le compro a un iqueño, va a ser una compra-venta nacional. Si yo le compro a un loretano, va a ser compra-venta nacional. Si yo le compro a un puneño, va a ser compra-venta nacional. Si yo le compro a un trujillano, va a ser compra-venta nacional, porque todos estos estados o todas estas ciudades están dentro del Perú. Pero si yo le compro a una persona que su empresa está en Santiago de Chile, ¿será o no compra-venta internacional? Si él le compra a alguien cuya empresa está en Santiago de Chile, a ver, será internacional, por supuesto. ¿Por qué? Porque está en Chile, pues. Quizás es peruano, no lo sé, capaz es peruano, pero está en Chile. Su empresa está en Chile. Y para vender en Chile, ¿qué tiene que haber hecho? Tiene que haber hecho empresa en Chile. Si no, no podría vender, no podría emitir factura. Tiene que tener el equivalente al número de RUT en Chile, que en Chile me parece que se llama RUT, R-U-T, no estoy seguro, pero es el equivalente al RUT de Perú. ¿No? Si yo le compro
un producto a un mexicano en México, ¿será compra-venta internacional? Por supuesto. ¿Por qué? Porque está en México, pues. Yo estoy en Perú. Y así le compra uno que vive en Afganistán, no lo sé, será compra-venta internacional. Más adelante, cuando colonicen la luna, que dice que ya lo van a hacer, y yo le compro a alguien en la luna y me lo manda por transbordador espacial, también será una compra-venta internacional. No me va a mandar una piedra lunar, seguro, no lo sé. No, ahora hay todo un proyecto de SpaceX, ¿no? SpaceX, algo así se llama esto, o SpaceX, algo así, que va a colonizar la luna, ¿no? Han invertido 32 mil millones de dólares en construir naves para colonizar la luna. Yo, de verdad, bueno, el que tiene plata es lo que quiere con su plata, ¿no? Pero de verdad, yo decía, oye, regálame un milloncito, pues no, yo me quedo conforme con un milloncito y los otros 31.999.000 millones, haz lo que quieran, ¿no? Pero bueno, el que tiene plata, con su plata hace lo que quiere. Entonces, así se configura la compra-venta internacional, ¿no? Dos sujetos que están en dos lugares, estados o nación distintos, ¿no? Y que realizan este intercambio de una mercancía por su valor en dinero, ¿no? ¿Qué condiciones debe cumplir? Tiene que cumplir unas condiciones. O sea, la compra-venta internacional está regulada en el Perú, al menos en el Perú, hablando de la legislación peruana, está regulada por los acuerdos internacionales que ha firmado el Perú, ¿no? Con algunos hemos visto hace poco, los acuerdos comerciales que el Perú ha firmado, los tratados internacionales. Y dentro de los tratados internacionales, el Perú ha firmado uno muy interesante, no con un país propiamente dicho, sino con una organización, la Organización Rectora del Comercio en el Mundo. ¿Cómo se llama la Organización Rectora del Comercio en el Mundo? A ver si se acuerdan. ¿Cómo se llama la organización que regula, que rige, que vigila, que cuida del comercio en el mundo? La OMC, la Organización Mundial de Comercio. Es un grupo de personas pertenecientes a las Naciones Unidas que regulan todo el comercio. Ellos ven porque se cumpla, porque el comercio sea justo, porque se haga en igualdad de condiciones, porque los países grandes no abusen de los países pequeños creando monopolios. No tiene un montón de funciones la OMC, ¿Dónde las pueden investigar si desean conocer un poquito más? En su página, en la página de la OMC. Entren al buscador, al Google, ¿no? Y ponen OMC y les va a salir. O ponen sus siglas en inglés, que es World Trade, WTC me parece que es, o WTO, World Trade Organization, ¿no? WTO, y con eso le sale la página, sale en español, y ahí pueden investigar, ¿no? ¿Qué hace la OMC? Porque sí, incluso yo uno de los sueños que tengo es en algún momento poder trabajar para la OMC, ¿no? Primero porque veo que es un buen trabajo, y segundo porque todo lo que es comercio internacional a mí me interesa y me apasiona, ¿no? Entonces tenemos dentro de estas condiciones que existen grandes distancias que la mercancía debe recorrer para llegar a su destino, por supuesto. No es como una compra-venta nacional, ¿no? Si yo me quiero comprar una computadora en Wilson, ¿qué hago? Bueno, quizás con la pandemia no lo hacemos así, ¿no? Pero en una situación normal, ¿qué hago? Tomaba mi carro, me iba en mi combi, ¿no? O me iba manejando, tenía carro, llegaba a Wilson, me recorría todo Wilson, hay todas esas galerías que hay en Wilson, ¿no? Me recorría todo el día, me podía pasar recorriendo Wilson hasta encontrar una buena oferta. Es más, si quería me la armaban ahí y compraba, ¿no? En el comercio internacional esto no es así. En el comercio internacional
la mercancía que estás comprando está en otro país, está muy lejos de ti. La puedes ver ahora gracias al bendito internet, a la bendita videollamada, al Zoom, al WhatsApp, las llamadas del WhatsApp, las llamadas del Facebook. Ya puedo tener una certeza mayor de lo que estoy comprando, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mercancía, pues está en China, está en Japón, está en los Estados Unidos de América, está en Chile, está en México, está en Cuba, está en Venezuela, no lo sé, ¿no? Y para que esa mercancía llegue a mí, tiene que recorrer todo toda esta distancia, ¿no? Toda esta distancia entre los países y hay un elemento fundamental que logra que esa mercancía llegue a mí y es el siguiente punto, que para poder llevar a cabo y cumplir con la compra-venta internacional, estoy obligado, yo y tu vendedor están obligados a utilizar un medio de transporte internacional. Tienes que utilizar un medio de transporte internacional. ¿Cuál puede ser el medio de transporte internacional? Tenemos el medio marítimo. ¿El medio marítimo utiliza qué? Utiliza los buques, los barcos, ¿no? ¿Viste los barcos grandes? Ustedes saben dónde pueden ver barcos grandes cómodos, sentados, si quieren comiendo su canchita, en el muelle de Arsena, en el Callao, donde está la Plaza Grau, camino a la punta, ¿no? Está la Plaza Grau, está el monumento a Grau, ahí está el muelle de Arsena. De ahí se paran ahí y pueden ver al costado las grúas de DP World, donde entran los barcos. Ahora, también puede ser que quieran irse un poquito más allá al óvalo Garibaldi, donde está PM, ahí sí no me hago responsable porque ahí hay un montón de... Yo vivo en el Callao y sé las carencias que mi zona tiene, ¿no? Entonces, si quieren ver barcos o quieren ver un poquito, conocer de la logística, se pueden ir al muelle de Arsena, que ahí es tranquilo, ahí hay policía, es un poco más abierto, y ver cómo los barcos entran a Deep Water y ahí están las grúas que funcionan, ¿no? Eso se ve, al menos de noche, se ve hermoso, las grúas iluminadas, eso, ¿no? Pero lo mejor es ir de día, ¿no? Al Callao mejor es ir de día. Entonces, utilizan los barcos, el medio marítimo. Otro medio, el medio aéreo, utilizan los aviones cargueros y también algo de carga se traen los aviones de pasajeros, ¿no? También tenemos los aviones, los aviones cargueros, los aviones, ya lo mencionamos. Tenemos el medio de transporte terrestre, el que usa la carretera. ¿No? ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros compramos algo, estamos en Tacna, ¿no? Nosotros tenemos nuestra empresa en Tacna y compramos algo a Chile en Arica. ¿Sería factible que venga en barco? No, para subir en barco en Arica, subir hasta Hilo, de Hilo bajar a Tacna, no tendría sentido. Más fácil, ese comercio, ¿cómo se realiza más fácil? De Arica sale en camión, cruza la frontera, ingresa al Perú. Ahí, así. Ahora, por ejemplo, una carga, ¿no? Que se le venda a Bolivia, ¿podrá venir por mar? A ver, un poco, a ver, ahí yo sé, mis alumnos son bien cultos, ¿no? Una carga que se le vende a Bolivia, ¿podrá llegar por mar? A ver, no me seccionen, ¿ah? Muy bien. No, ¿por qué? Porque Bolivia no tiene mar, pues. Bolivia es un país mediterráneo, no tiene mar. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo Bolivia genera su comercio exterior? Mediante las carreteras, ¿no? Mediante las carreteras. Ahora, tiene comercio exterior lacustre en el lago Titicaca, ¿no? Pero ese comercio solo con Perú, pues, ¿no? Lo que logra cruzar el lago Titicaca por la vía legal y lo que logra entrar por el lago Titicaca por la vía ilegal, ¿no? Porque lamentablemente entre Bolivia y el Perú, en la zona de Desaguadero Puno, el contrabando pero es lo peor, ¿no? Mira, yo tuve un caso, yo tuve un amigo que entró a trabajar a la SUNAT. Él entró a trabajar a la SUNAT, ¿no? Y cuando entró a la SUNAT, lo destacaron como oficial de aduanas en Desaguadero, en la frontera.
Entonces, sabes que siempre uno cuando entra a un trabajo o cuando está haciendo algo nuevo, siempre le pone un poquitito más de empeño, pues, ¿no? Porque está haciendo algo nuevo, ¿no? Y dice que él llegó y descubrió una carga de contrabando y lo primero que hizo, pues, comisó la carga, la llevó al almacén de aduanas, la incautó y él estaba contento, pues su medallita, así mi jefe dice que se fue a dormir al cuarto donde había alquilado y a la mañana siguiente se despertó para salir a trabajar y encontró una carta en la puerta de su cuarto. ¿Y qué decía la carta? Una amenaza de muerte. ¿Mm? ¿No? Oye, tú me vuelves a incautar una carga, muerto, muerto, te vas a arrepentir. Nunca más incautó nada. ¿Mm? Para que veas cuánta fuerza tiene estos contrabandistas en las fronteras. ¿Eh? ¿Bolivia hace comercio multimodal? Bueno, si va a hacer su comercio por la vía marítima, sí, ¿no? ¿Cómo hace el comercio multimodal Bolivia? Aprovecha los puertos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué exporta Bolivia? Bolivia exporta gas, su gas. Así como hay el gas de Camiseca en el Perú, ellos también tienen gas, ¿no? Y hubo toda una controversia porque Bolivia tenía dos puertos interesantes para exportar. Tenía el puerto de Hilo o el puerto de Matarani y tenía el puerto de Arica. ¿No? Arica, bueno, ustedes saben lo de Arica, ¿no? Arica antes era el Perú y luego Chile se lo quitó y ahora es Chile, ¿no? Tenía los dos puertos o los tres puertos para escoger y los bolivianos escogieron a los chilenos, ¿no? El gas boliviano sale por Arica, ¿no? También un tiempo estuvo saliendo por Hilo, pero lo que pasa es que el puerto de Hilo no se presta para tal operatividad. Entonces decidieron hacerlo multimodal por Chile. ¿Por qué multimodal? Porque viene por carretera, sale por carretera de Bolivia, ¿no? Entra por carretera a Chile, llega al puerto y en Chile se embarca en barco, valga la redundancia, y se va al país que le ha comprado a Bolivia el gas, ¿no? Hay ese tema de comercio multimodal. Ahora, si hicieran comercio de manera aérea, no hace falta ser multimodal porque Bolivia tiene aeropuertos internacionales, no tiene el aeropuerto internacional del Alto y el aeropuerto internacional de Virubiru, ¿no? Que son sus aeropuertos internacionales. Entonces, el aeropuerto de Virubiru, ese aeropuerto está en Santa Cruz, ¿no? Que Santa Cruz es la sede del gobierno. Allá en Bolivia, La Paz es la capital, pero Sucre es la sede del gobierno. Es medio raro ese país. ¿Qué más tenemos? Otra condición que exige la utilización de medios de pagos internacionales. Acá, tú cuando vas a hacer un pago nacional, tú vas a la bodega, no le pagas en efectivo. Hoy en día, ¿qué haces? Le yapeas, ¿no? Le haces un yape. Para el tema de la compra-venta internacional, se tienen que utilizar medios de pagos internacionales que están en Perú regulados por la Superintendencia de Banca y Seguros. En el Perú no podemos hacer, a veces, mira, por ejemplo, antes había pues pagos, se pagaba 40.000, 50.000 soles en efectivo. ¿Y tú sabes lo que es hacer una transacción internacional en efectivo? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que te vas a llevar el maletín con la plata y entregárselo allá? Imposible. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Banca y Seguros, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, para evitar que el dinero sea proveniente de narcotráfico, de trata de personas, de tráfico de órganos o de cualquier otra medida ilegal, ¿qué exige la legislación peruana? Que todo pago mayor a 1.000 soles, ojo, todo pago mayor a 1.000 soles en operaciones de comercio exterior, obligatoriamente tiene que pasar por un banco. Mira, todo pago mayor a 1.000 soles que involucra operaciones de comercio exterior tiene que de manera obligatoria pasar por un banco. 1.000 soles en dólares, ¿cuánto es? $300, ¿no? Y uno, pues, una compra-venta internacional es muy difícil que te cueste $300. Siempre es más, ¿no? Siempre es más. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Utilizar un banco. ¿Cuáles son los medios bancarios? Podría ser una transferencia bancaria, ¿no? Es una transferencia. Podría ser un depósito en una cuenta. Podría ser pago con tarjeta de crédito. Pero siempre utilizando la entidad financiera. Esos son los medios de pago internacionales. No vayan a pensar en hacer
en hacer este tipo de negocios en efectivo porque se pueden ir a la cárcel. El no utilizar un medio de pago internacional es causal de varias penalidades. Siempre se necesita medio. Ahora, si es menos de 1.000 soles, bueno, pasa. Pero más de 1.001 soles, ya no pasa. Ahí ya tienen que utilizar el medio. Otro problema que se presenta en la compra-venta internacional son las diversas legislaciones de los países. Por ejemplo, si hacemos una compra-venta con los Estados Unidos no tienen la misma legislación que nosotros. Para nada. Es una legislación completamente distinta. ¿Y cuál ha sido la solución acá? La OMC. La OMC ha firmado, o sea, como varios países se han suscrito al acuerdo, entre ellos el Perú, como dato, el 98% de países del mundo están suscritos en la OMC. O sea, del mundo, con el 98% de países del mundo, tú puedes hacer negocios al amparo de la OMC. ¿Y para qué se hace esto? Para que si tú tienes alguna controversia legal por diferencia de legislación en los países, te acojas a la OMC y que la OMC te indique qué hacer. Es por eso que las facturas, que todos los documentos se realizan en función a lo que la OMC prescribe, a lo que la OMC ha dicho. ¿Para qué? Para no tener ninguna situación de que, oye, eso para mí no es así, de que, oye, eso debería cambiarse, de que, por favor, aquí no. Como hay un solo criterio, ¿no? Entonces las legislaciones que han hecho los países, ese criterio lo han acomodado a su legislación. Las legislaciones en materia comercial de estos países están hechas en base a la de la OMC. El Perú ha hecho así. El Perú en el año 94 ha suscrito el acuerdo con la OMC, el acuerdo del valor de la OMC. ¿Y qué ha hecho después? En base a ese acuerdo del valor, ha creado su legislación nacional en tema de valoración, de compra-venta internacional, de emisión de facturas, y toda la legislación peruana, toda la literatura que hay de legislación peruana, está basada en los principios dados por la OMC. Interesante, ¿no? Han agarrado el acuerdo de la OMC, lo han desmenuzado y lo han acoplado, tanto así que se demoró 5 años, porque el acuerdo se suscribió en el 94. El reglamento de valoración recién salió en el 99. Y en base a ese reglamento, que está basado en lo que dice la OMC y también en lo que dice la Constitución Política del Perú, en lo que dice el Código Tributario, en lo que dice la Ley General de Aduanas, ¿no? Y se ha traído hasta los días actuales, ¿no? Que eso recién, mira, una de las últimas modificatorias que ha tenido el acuerdo de valoración ha sido en agosto del 2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. ¿No hubieron algunos cambios ahí para aceptar documento electrónico, ¿no? Pero como tú sabes, y si no lo sabes, lo vas a aprender ahorita, gracias a la pandemia, ¿no? La pandemia ha tenido cosas muy malas, ¿no? Todos tenemos algún conocido que ya no está con nosotros por motivo de la pandemia, ¿no? O algún familiar enfermo, algún familiar grave, algún familiar, y todos estamos afectados por esto, ¿no? Entonces, tiene cosas malas, pero también ha dejado cosas buenas. Por ejemplo, nos ha dado la oportunidad de aprender en estas plataformas, ¿no? De dar la clase como la estamos dando, ¿no? Sin tener que salir de la comodidad de tu casa. Todos, bueno, al menos la mayoría estamos en nuestra. Yo estoy en mi casa, ¿no? Estoy dando la clase de mi casa y tú la estás recibiendo, quizás de tu casa o de tu medio de trabajo. Entonces, ha hecho la digitalización. Y la digitalización de las relaciones interpersonales, ¿no? Porque hoy en día para relacionarnos tenemos que hacerlo por estos métodos, no podemos hacerlo de otra forma. También ha llevado a que las entidades gubernamentales, como por ejemplo la SUNAT, entre el tema de digital, ¿no? Y por eso ha tenido que modificar sus procedimientos, entre ellos el de valoración y el de emisión de documentos internacionales. Y por último, tenemos que pueden existir posibles barreras aduaneras y tributarias. Cuando ustedes compran algo en el extranjero, no solo basta con pagar el valor de la carga, el valor de tu mercancía.
hay que tener en cuenta que para ingresar una mercancía al Perú, ¿qué tienen que hacer? A ver, ¿qué es lo principal que ustedes tienen que hacer cuando quieren ingresar una mercancía al Perú? A ver, ¿quién me lo puede decir? Pagar impuestos, pagar tributos, básico. El que quiere ingresar una mercancía de manera legal al Perú, tiene que primero pagar impuestos. Si tú ingresas una mercancía al Perú y no pagas impuestos, a eso no se le llama viveza, a eso no se le llama criollada, a eso no se le llama que yo soy el más. No, a eso se le llama contrabando. Y el contrabando es un delito aduanero. Siempre se lo repito, mis alumnos ya se lo saben de memoria. No, es un delito aduanero penado con pena no menor a 4 años de cárcel ni mayor a 8. 8 años en cana por la criollada. Hay que tener cuidado, muchachos. Bastante cuidado, ¿eh? A veces uno dice, no, sí, mételo, no me pasa nada. Bueno, pasa, porque hay gente en la cárcel por contrabando. Hay que tener mucho cuidado. Si requiere permiso, en realidad no es importante verlo, pero lo más importante es pagar impuestos, ¿no? Pero pues, también es importante ver si requiere permiso, pero no iba con el tema. No estamos hablando de barreras aduaneras y tributarias, ¿no? Más bien sería una barrera aduanera, ¿no? Una barrera aduanera. Dentro de las barreras aduaneras también está lo que menciona Kevin, ver si la carga requiere permiso, ver si está prohibida de ingreso, si puede ingresar, si no vas a tener problemas en ingresarla, ¿no? Si algún ministerio te pueda, porque ojo, no todo lo que tú veas en el extranjero se puede ingresar, ¿eh? Yo tuve un caso, ¿ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia? Cuando empezó la pandemia, se puso de moda vender dos cosas, tres cosas: alcohol, mascarilla y termómetro. Se puso de moda. El alcohol no se importa mucho porque eso hay acá. Las mascarillas se comenzaron a importar. Los termómetros se comenzaron a importar. Las mascarillas en principio eran libres de importación, porque como eso no se importaba mucho tampoco, es más, la gente se enteró que existían mascarillas cuando empezó la pandemia, porque la gente antes nunca en su vida, yo le juro, yo solo una vez vi una mascarilla que fue el día que nació mi hijo. Ya que nació mi hijo, como yo ingresé a la sala de partos a ver el nacimiento de mi hijo, me pusieron la mascarilla, ¿no? Mucho antes de la pandemia, ¿no? Entonces, en principio no requerían permiso. Luego ya le pusieron permiso porque comenzaron a importar cualquier porquería de mascarilla que más que era lo que te contagiaba que otra cosa. Entonces se le puso permiso. Pero los termómetros siempre tuvieron permiso, siempre necesitaban permiso. Y la gente, como loquita, comenzó a importar termómetros. Sí, un amigo importó 200 termómetros. Y la aduana fue, muy bien, señor, está bien sus 200 termómetros, ha pagado sus impuestos, muy bien, sí, muy felicitaciones. Por favor, su registro sanitario de la DGMIT. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿De dónde saco eso? ¿Y de dónde sacaba eso? Era el permiso de DGMIT que te lo da el MINSA autorizándote la importación de los termómetros, ¿no? La carga que pasó, como no tenía permiso, se la agarró la aduana. Y me imagino que la aduana se la habrá vendido a otro y con eso ya pierdes esa carga, pues esa carga se pierde. Bien, son las 8 de la noche, vamos al break. Venimos 8:15, ya un break de 15 minutos para que descansen, laven la cara, tomen algo, se despierten. Sabemos que la clase es un poco tediosa, es larga, pero tenemos que ir viendo esos temas que nos van a ayudar a aprender. 8:15, regresamos para ver el tema de los Incoterms. ¿Ya? Hasta luego. El material, si se puede imprimir, lo voy a colgar en el aula, en el campus virtual para que lo puedan descargar. Lo estoy colgando en estos momentos. De ahí lo pueden descargar y lo pueden imprimir. No hay ningún problema con eso.
Bien, vamos a continuar. Hoy día de hoy tenemos dos personas nuevas que nos están acompañando, ¿no? En este nuevo módulo. Primero tenemos a Diana Asensios. ¿Se encuentra Diana Asensios conectada? Diana Asensios, ¿se encuentra? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, por favor, nos dices tu edad y si tienes alguna experiencia con comercio exterior. Me llamo, me llamo Diana Ascensios Martínez. A mi edad es 36 años y soy contadora. Sí, tengo un poco de conocimiento de importaciones. Bien, bienvenida, Diana. Cualquier pregunta, no dudes en hacerla, no hay ningún problema. Bienvenida. Muchas gracias, profesor. Y en segundo lugar, tenemos también a Jordan López. ¿Se encuentra Jordan? Me parece que Jordan sí no está. A ver, vamos a ver si lo tenemos por acá. Ah, sí hay un Jordan 0072. Hola Jordan, nos escribes pues tu edad y si tienes alguna experiencia en comercio exterior. Muy bien, bienvenido entonces. Igual, cualquier pregunta que tengan, que se les presente, no duden en hacerla. Ya no hay ningún problema. Siempre usando los métodos, podemos usar el chat o levantar la mano para prender el micro. Ya, lo que no se puede hacer es, si estamos en medio de la clase, prender el micro e interrumpir al profesor para hacer una pregunta. Eso sí, prohibido porque esas preguntas sí no se van a contestar. Pero lo que sí pueden hacer es que mientras yo estoy hablando y tienen alguna duda, la pueden dejar en el chat, ¿no? Eso sí, no hay ningún problema. Y yo, gustoso, cuando termine de dar la idea de lo que estoy hablando, les responderé la consulta realizada. ¿Ya? Bien, bienvenidos entonces. Continuamos. Habíamos visto las condiciones del compra-venta internacional. Pasamos de esto, ya lo vimos. Y tenemos, pues, que ver para el punto de inicio de una compra-venta es el contrato de compra-venta, ¿no? Cuando uno hace una compra-venta internacional, sobre todo con proveedores que no son vinculados a ti, cuando digo que no son vinculados a ti, por ejemplo, ¿qué es? Cuando un proveedor es vinculado a ti, cuando, un ejemplo, tú eres 3M Perú, 3M, lo que importa la mascarilla, los EPS, todo esto, y le compras a 3M Norteamérica. Son la misma empresa, nomás que son dos filiales de distintos países. Es un proveedor vinculado. Hacer un contrato de compra-venta por un proveedor vinculado no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque son vinculados, ¿no? Son la misma empresa que simplemente se vende entre ellos. ¿Cuándo es necesario, más aún, un contrato de compra-venta internacional? Cuando le compras a un desconocido. ¿No? Cuando lo compras a un desconocido. ¿Por qué? Porque el contrato de compra-venta es el que te va a proteger, el que te va a defender en caso suceda algo en el trayecto. Recuerda, esta carga no se va a demorar un día en llegar si la compras en China, por ejemplo. No se va a demorar 2 días. No se va a demorar una semana. No se va a demorar un mes. De China al Callao regularmente puede variar, son 45 días en barco. O sea, tú vas a pagar por una carga hoy y va a llegar de acá a 45 días, se va a llegar a finales de abril. Vas a pagarla hoy y va a llegar a finales de abril. ¿Sabes lo que es eso? En esos 45 días pueden suceder infinidad de cosas. Pueden robarse la carga, puede haber un desastre natural, un huracán y perder. El otro día estaba viendo un reporte de un barco que hubo un huracán en el Caribe, no recuerdo el nombre. Por el huracán se perdieron 90 contenedores en el mar. Anda a buscarlos al mar, los 90 contenedores después de un ciclón, de un tornado.
Más esos contenedores de altacapas, de altacapas han aparecido al otro lado del mundo, porque eso se lo lleva, ¿no? La fuerza del huracán que se levanta cualquier cosa, ¿no? Y se perdieron en el mar. ¿Y a quién le reclamas? ¿Contra quién te vas? Todas estas cosas están resumidas en el contrato de compra-venta, ¿no? Y dice, es el instrumento idóneo para regular una compra-venta internacional, ¿no? Es el contrato de compra-venta. Además de ser el principal, pues todos los demás contratos, por ejemplo, el de transporte y el de seguro, derivan de él, ¿no? Adicional al de compra-venta, hay otros contratos también. El contrato de compra-venta internacional es un texto impreso, ¿no? Hoy en día también puede ser digital, con las condiciones generales de venta, y es especialmente útil para las empresas de tamaño medio o pequeño que se dediquen a la exportación e importación. Con el contrato es una forma de defensa, una forma de defenderte si hay alguna controversia. El contrato de compra-venta es una de las modalidades más usadas en la práctica del comercio internacional. Regula las obligaciones del vendedor y comprador. Es conveniente que el contrato incluya un conjunto específico de materias. Para contar con normas y lenguaje universal en materia de contratos, las Naciones Unidas elaboró en el 80 la Convención sobre Contrato de Compra-Venta Internacional, la Convención de Viena, Vienes en Austria. Entonces, ¿qué es el contrato de compra-venta? Es un documento, ¿no? Está firmado por ambos, ¿no? Está revisado por las áreas legales, por los abogados de ambos, importador y exportador, y es donde se recogen las cláusulas que debe cumplir tanto el vendedor, que está en el extranjero, como el comprador, que está en el Perú, en caso de una importación. En caso de una exportación será al revés, ¿no? En caso de una exportación el vendedor estará en Perú y el comprador estará en el extranjero, ¿no? Ahí hay dos formas de hacer la compra-venta, ¿no? Están todas las obligaciones, todo lo que debe cumplir. Tú haces tu negocio y le dices, un ejemplo, ¿no? Hablas con el de las computadoras y dices, ok, las computadoras van a venir con embalaje. El vendedor entregará las computadoras en el aeropuerto de Seúl, si viene de Corea, o de Beijing, si viene de China. El vendedor se compromete, entonces ahí le detallas todo, el vendedor. Luego, hay un punto donde indica dónde se va a transmitir el riesgo. O sea, hasta qué punto geográfico en el mapa va a ser responsabilidad del vendedor la carga. Porque llega un momento, en un punto, donde el vendedor deja de ser responsabilidad del vendedor y pasa a ser responsabilidad del comprador. Siempre se definen los puntos geográficos, ¿ya? Porque tiene que estar bien definido. ¿Por qué? Porque un ejemplo, ponte, yo le compro una mercancía a un chino y le digo, oye, ok, yo te voy a comprar de tal manera que el riesgo de la mercancía salga de tu campo en el Callao recién. Cuando llegue al Callao, en ese momento sale de tu campo y entra a mi cancha. ¿No? Yo puedo pactarlo así. Te hago una pregunta. Si el riesgo se va a transferir en el Callao, y la carga, cuando está en el barco, por una mala maniobra del barco, se cae al mar, ¿la responsabilidad de quién sería? Mira, yo he firmado un contrato de compra-venta donde la transferencia me la van a dar en el Callao. Pero el barco en una mala maniobra hizo caer. La agencia naviera no, la agencia naviera ve documentos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver China? El vendedor. Mira, escucha bien la pregunta. Si yo he pactado con mi vendedor que la transferencia del riesgo sea en Callao, o sea, mi vendedor tiene que cubrir todos los costos hasta el Callao, porque en el Callao me va a transferir el riesgo. Y si en el mar se cae el contenedor, es responsabilidad del vendedor. Por supuesto que el vendedor ya tiene que ver a quién lo va a destruir él internamente.
¿no? Él ya tiene que ver si se la agarra con la naviera, si se la agarra con el barco, eso tiene que ver. Pero el que responde por el contrato de compra-venta es el vendedor. Él responde que atrás de él destruye a otro, eso es otra cosa. Pero el vendedor es el que responde por el despacho, por que se haya caído del esto al mar. Hay que tener bastante ojo. Otra consulta. Si el vendedor le transfiere igual en el Callao, la nave llega al Callao, y en el Callao, el contenedor cuando lo están bajando, se cae, ¿no? La grúa lo agarró mal y se cayó. Ahí, ¿de quién sería la culpa? ¿O de quién sería la responsabilidad? ¿Del vendedor o del comprador? Si la transferencia se pasó en Callao. ¿De quién sería? Del comprador, por supuesto, porque ¿dónde se transfirió la responsabilidad? En Callao. Cuando la nave llegó al Callao, salió de la responsabilidad. Ahora, dentro de la responsabilidad que el comprador ya tiene que ver a quién va a matar, bueno, ya él tiene que ver a quién va a matar, pero por el contrato de compra-venta la responsabilidad es de él. Que internamente otro ya ha tenido la culpa, puede ser, pero el que da la cara ahí es el comprador. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién regula esto? Lo regulan los Incoterms. Es por eso que un punto principal, un punto de inicio, diría yo, un punto que no puede faltar, un punto que tiene que estar en todos sus contratos de compra-venta internacional, en todos los contratos de compra-venta internacional, es el Incoterm. El Incoterm tiene de manera obligatoria que estar, porque gracias al Incoterm es que vamos a saber dónde entregó, en qué términos entregó y en qué punto geográfico en el trayecto del comercio exterior es el punto en el que se transfiere la responsabilidad. ¿Ya? Continuemos. ¿Qué características tiene una compraventa? El objeto de la transacción, es decir, la mercancía, debería ser trasladada de un lugar a otro, por lo cual el contrato de compra-venta no es suficiente. Si no incluyera también las condiciones de embalaje, transporte y de seguro que permitan la ejecución de la operación. Como te digo, el transporte constituye la actividad fundamental del comercio. Sin transporte no habría comercio. ¿Por qué? Porque la carga no podría llegar hacia mí, entonces no se completaría. Habría el pago, la negociación, pero ¿de qué vale que yo pague si nunca lo voy a tener? Entonces yo lo pago, pero para tenerlo conmigo, para tenerlo ya y poder usarlo o darle el uso que yo quiera, venderlo, regalarlo, tirarlo, romperlo, hacer lo que me dé la gana, la carga tiene que haber llegado a mí, la tengo que tener en mi poder. Y gracias a que el vendedor chino, el vendedor coreano, el vendedor de donde sea, puede hacer que la carga llegue a mí gracias al transporte. Por eso que el transporte internacional se constituye como actividad fundamental del comercio. No se vayan a olvidar de eso. Y si el transporte constituye esta actividad fundamental, también tiene que tener un contrato de transporte, que puede estar dentro del contrato de compra-venta internacional o que puede ser un anexo, ¿ya? Contrato de compra-venta internacional, que se celebra ¿entre quién? Entre el que contrata, de acuerdo a lo pactado en el contrato de compra-venta internacional, el transporte lo puede contratar o bien el vendedor o bien el comprador. Cualquiera de los dos, de acuerdo al término de venta que ha comprado. ¿Ah? Si lo contrata el vendedor, la responsabilidad del vendedor. Si lo contrata el comprador, la responsabilidad del comprador. Pero todo esto siempre se define por el Incoterm pactado. Y así como se paga un transporte, ¿no? Tú sabes que una carga que recorra tales cantidades de kilómetros, de millas marinas, millas náuticas que va a recorrer una carga, que son muchas, está expuesta a cualquier peligro, ¿no? Puede caerse, como te conté, del barco, puede venir un huracán y llevársela, puede entrar a un puerto donde hay una huelga del puerto
y los estibadores del puerto pueden atacar el barco y destruir la mercancía, puede ser, cuántas veces hemos visto, ¿no? Puede haber un tema de una guerra y por un error, un misil le da al barco mercante y el barco se cae. Puede haber barcos piratas. Los barcos piratas no son los piratas que Jack Sparrow, ¿no? Que hay en Piratas en el Caribe, no. Hay piratas que asaltan los buques. Hay todavía piratería mercantil, piratería mercante, ¿no? Que roba los buques, ¿no? O puede ser que en el avión, ¿no? Como las cargas en el avión no tienen el embalaje, tienen un embalaje simple, ¿no? Yo puedo ver una carga aérea de celulares, le hago un huequito a la caja y me saco un celular. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? La vez pasada tuvimos una carga de celulares de un cliente, de una empresa telefónica aquí del Perú, ¿no? Trajo 1.500 celulares y a su almacén llegó 1.300. Se habían pelado 200 celulares. 200. ¿Dónde? No sabe el almacén, no sabe la línea aérea, no sabe el proveedor, no sabe nadie, ¿no? Porque para hacerse los locos, ahí sí, porque son 200 celulares, ¿no? No es poca cosa, no es poca cosa, ¿no? Y de pronto ya los vemos a todos los de los almacenes con celular, no de pronto, porque ya todos se jalaron los celulares Samsung, ¿eh? Celulares Samsung. Entonces, para estos efectos para estos inconvenientes que pueden ocurrir y que ocurren en el comercio internacional, en todo el trayecto logístico, existen las compañías aseguradoras, existen los seguros, ¿no? Uno paga un seguro, ¿para qué? Para que en caso de pérdida, robo o todas estas acciones relacionadas, el seguro me devuelve, ¿no? Me cubre la pérdida. Entonces, ese es el negocio de la compañía de seguros. Cobran primas para que en caso haya problemas, te devuelven el dinero que has perdido. Por supuesto que después de una investigación y después de un tiempo, no hay un tiempo determinado que demora en realidad, pero te devuelven, ¿no? Peor es demorarte y no recuperarlo, ¿no? Entonces, los contratos de seguro también deben estar, si bien pueden estar dentro del contrato de compra-venta o pueden estar aparte, ¿no? Pero también están relacionados. Que el comprador y vendedor tienen sus domicilios en dos países distintos y están pactando a distancia su negocio y requieren una seguridad complementaria. Por eso es que se hace el contrato de compra-venta. Porque yo no te veo, o sea, si hay un reclamo, yo no voy a ir a tu puerta con la policía a reclamarte, pues, porque esto es en China. ¿Cómo voy a ir con la Policía Nacional hasta China a reclamarle al chino que por qué no me envió la carga? No se puede, pues. Entonces, ¿cómo te aseguras? Contrato de compra-venta. ¿Dónde apelas? A la OMC. Y la OMC ya, cuando hay conflictos, la OMC entra como una suerte de mediadora. Algo así como el TAS. ¿No se han visto hoy día las noticias de Alianza Lima y el TAS? ¿No? Que el TAS apeló Alianza al TAS por lo que de la federación y el TAS le dio la razón a Alianza y ahora la federación está obligada a cumplir lo que el TAS dice. Algo así es una idea de cómo funciona la OMC. ¿No? El Incoterm en realidad es el que, bueno, sí, vigila, regula, más que supervisa, sino más la palabra sería regular, ¿no? Regula el que la mercancía llegue completa, el punto de entrega, eso lo vamos a ver ahorita, en la siguiente diapositiva. ¿No? Bueno, este es el tema del banco. La intermediación bancaria sería incompleta si además de permitir hacer efectivo el oportuno pago de la operación, no controlarse también el cumplimiento de la obligación de entregar la mercancía, ¿no? Hay términos de venta, términos de pago que te dicen, ok, como va a recorrer un largo camino, págame 30% para embarcarte la carga y me pagas el 70% contra entrega, ¿no? Una vez que lo tienes, me pagas, me terminas de pagar. Y eso se le dice al banco, ¿no? Al banco se le informa, oye, banco, yo he hecho esta transacción, ya, de lo que yo te he depositado, suéltale 30 a esta cuenta. Cuando me llegue la carga y yo te confirme, le suelta los otros 70. También el banco hace un poquito de mediador, ¿no? Un poquito de vigilante. En ese sentido, el banco comercial podrá implementar un pago contra entrega de documentos representativos de la mercancía, lo que permite una modalidad que brinde seguridad a ambas partes, ¿no?
¿no? También hay temas de carta de crédito, exacto, y pagos contra carta de crédito, también es una forma de pago internacional. En ese sentido, se referirán para la contratación y el reparto de los roles en la operación a los términos usuales en el comercio internacional conocidos como Incoterms, otra variable permanente en la compra-venta internacional. Aquí ya comenzamos a hablar de lo bueno hoy día, los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms no son leyes, ¿ah? No. Es más, no estamos obligados a usarlos. Lo que dice la OMC siempre son recomendaciones que los países, si desean, si lo ven necesario, lo convierten en ley. El Perú no obliga a usar Incoterms, ¿ah? Pero sí te dice, yo no te obligo, pero si no los usas y tienes un problema, allá tú. No. Yo no te obligo, ¿eh? Tú puedes hacer tu compra-venta internacional sin Incoterms. Pero si no los usas y tienes un problema, yo no te voy a ayudar. Yo solo te podría ayudar si usas el Incoterm. Entonces, no hay una obligación ahí formal, pero sí tácita, ¿no? Porque al final dice, no, si tú no puedes usar, si no usas el Incoterm y nadie te va a ayudar, ¿qué tienes que hacer para que alguien te ayude? Usarlos. ¿Y qué tienes que hacer para que entenderte como otro país? Usarlos. Y es más, en la ley de la emisión de documentos dice que no se dice que los Incoterms son reglas y no son leyes que no están obligados a usarse. Pero en la legislación nacional, en cuanto a la declaración aduanera de mercancías, sí tienes que declarar un Incoterm. Entonces, por ende, también por ahí es bueno, es mejor usarlos, es mejor tenerlos, ¿no? Siempre mejor que esté a que no esté. Entonces, yo siempre recomiendo que lo mejor para entendernos, sobre todo, para entender que hablamos el mismo idioma, usemos los Incoterms, ¿no? Los Incoterms son los términos internacionales de comercio, ¿no? Están publicados, son hechos, son estudiados por la Cámara de Comercio Internacional, la International Commerce Chambers, la ICC, ¿no? Que es el agrupamiento de todas las cámaras de comercio. Aquí también tenemos nuestra Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio de Lima, que funciona por San Felipe, por el metro de Pershing, ahí a la espalda está la Cámara de Comercio de Lima. Son publicaciones que se hacen cada 10 años. Cada 10 años los Incoterms se actualizan. Esta versión, la versión actual de los Incoterms, es la versión 2020. La anterior era la versión 2010. La anterior era la versión 2000. Y la anterior era la versión 90. ¿Ya? Ahí comenzó. Los Incoterms han ido evolucionando. ¿Y por qué han ido evolucionando? Porque el Incoterm evoluciona conforme evoluciona el comercio. Si el comercio evoluciona, por ende el Incoterm tiene que evolucionar. Por eso que cada 10 años se revisan. ¿Y por qué evoluciona el comercio? Porque evoluciona la tecnología. Hacer negocios hoy no es lo mismo que hacer negocios ni siquiera en el 2019. ¿Eh? La pandemia del coronavirus ha transformado la forma de hacer negocios. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿Ha transformado la forma de hacer negocios la pandemia? ¿Sí o no? Es más, voy más allá. La pandemia ha transformado nuestras vidas. Estamos dando clases por Zoom. Yo nunca había enseñado por Zoom, por ejemplo. Es primera experiencia. Nunca había recibido clases por Zoom. Yo tenía unas clases en la universidad el ciclo pasado, tenías que hacerlas por estos medios. También hoy día, por ejemplo, ¿no? Yo comencé a hacer home office aquí en la casa en abril del año pasado, ¿no? Y yo en mi casa, yo siempre he sido una persona que en mi casa trabajo, no.
No sé, yo llego del trabajo y el trabajo se queda en la puerta para afuera. No me gusta meter mis cosas laborales en el hogar, no, a mis hijos, a mi esposo, entonces no me gusta. Entonces yo en la casa no tenía nada para poder realizar un home office. ¿Por qué? Porque yo no traía trabajo a mi casa. Entonces me tuve que armar una pequeña oficina, me tuve que comprar una silla, me tuve que comprar un escritorio, unos parlantes, mejorar la calidad del internet, ¿no? Y todo esto, ¿cómo? ¿Por qué con esta experiencia? Porque cambió mi forma de comprar las cosas. Yo antes, para comprarme un escritorio, ¿qué hubiera hecho? Me hubiera ido a la Avenida Venezuela, a estos lugares donde venden, a la Avenida Ribagüero, donde venden los muebles, a ver de comprar un escritorio. Hoy día no puedo hacer esto. ¿Qué tuve que hacer? Meterme en una página por internet, ver un escritorio de mi agrado y que me lo traigan. La silla la compré por internet, los parlantes los compré por internet, todo me lo trajeron a la casa. ¿Por qué? Porque obviamente tenía miedo de ir a Home Center, a Sodimac, a ver la pandemia, ¿no? Entonces, así como yo, hay muchos a los que los negocios internacionales les han cambiado. Obviamente que los negocios internacionales tampoco que se puedan hacer presenciales, ¿no? Nosotros somos uno de los primeros en haber utilizado el e-commerce, por supuesto. Pero lo que sí ha cambiado son las formas de también entablar las relaciones con los colaboradores, con todo esto, ¿no? Precisar que en la versión actual los Incoterms son 11, ¿ya? La versión anterior también eran 11. La versión anterior, o sea, la 2020, eran 13, me parece, no recuerdo bien. Pero la versión 2020 y 2010 solo eran 11, ¿ya? En realidad ha cambiado solo entre la 2010 y la 2020, solo ha cambiado la definición de un Incoterm. Hay un Incoterm que tenía una definición en la 2010, un nombre y una definición en la 2010, y el nombre, la definición ha cambiado en la 2020, por eso que siguen siendo 11. Precisar que los Incoterms no son leyes, son solo reglas, no es como un manual. Es más, a la publicación de los Incoterms se le conoce como el Manual de Incoterms. No es una publicación de la Cámara de Comercio Internacional donde nos dan las pautas para el cumplimiento de dicho término de entrega, ¿no? Son reglas que nos sirven para entender e interpretar de manera correcta los puntos de entrega y la transferencia de responsabilidades dentro del comercio exterior. Punto de entrega y transferencia de responsabilidad. ¿Qué regulan los Incoterms? Regulan el momento y lugar en que se produce la transferencia de riesgo, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga los gastos de transporte y seguro. Por eso es que tiene que estar en el contrato de compra-venta, porque determina qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo. Eso lo dice el Incoterm. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué va a ser tu responsabilidad como vendedor? ¿Y cuál va a ser mi responsabilidad como comprador? Es por eso que es mejor usarlo. Si tú no lo usaras, no sabrías qué hacer porque no sabrías qué tiene que hacer él y no sabrías qué tienes que hacer tú. No sabrías cuáles son las responsabilidades de él y cuáles son tus responsabilidades. Es más, no podrías determinar en qué punto ya no es responsabilidad de él y sí es responsabilidad tuya. ¿Ah? Mira todo lo que te arriesgas si tú no utilizas el Incoterm. Es por eso que es muy necesario, es de vital importancia utilizar el Incoterm. De vital importancia. Bien, hasta este punto, ¿tienen alguna duda o consulta? La pueden hacer libremente. Por favor, de preferencia que sea respecto al tema, ya que sea respecto al tema de los Incoterms. ¿Tienen otra consulta de otra cosa? Normal la hagan, pero prefiero que sea del tema, ¿ya? La pueden hacer en este momento. Si no hay consultas, entiendo que está todo claro, ¿verdad? Por favor, si tienen consultas, no se queden con la duda.
Muy bien, el que calla, otorga. Entiendo que todo está claro y que no se tiene que volver a repetir este tema. A ver, todavía no estamos en ese punto de cómo se declara en la SUNAT. Se declara como a través de la declaración aduanera de mercancías. En la declaración aduanera de mercancías, tú declaras, en el formulario declaras qué Incoterm estás usando, ¿no? Es un campo exigible y así es como le dice a la SUNAT, oye SUNAT, yo estoy declarando este Incoterm, ¿no? La SUNAT lo que sí puede hacer, está en potestad de la SUNAT, decir, ¿no? Muy bien, esta DAN yo la voy a revisar, entrégame los documentos con los que sustentas esta DAN, porque la DAN, ¿qué es? Es un resumen de lo que está en la factura y de lo que está en el BL. Entonces, en ese momento la aduana revisa la DAN, revisa tu factura, y si algo no le queda claro, incluso te puede pedir que le entregues el contrato. ¿Mm? Y así es como la DAN, la SUNAT determina si está correctamente declarado el Incoterm y si se ha cumplido todo lo que dice el Incoterm, ¿no? Esa es la forma. Ahora, por supuesto que no todas las declaraciones aduaneras de mercancías se presentan, eso depende del canal de control, ¿no? Hay canales de control en los que se presenta a la SUNAT y hay canales de control en los que no. Pero donde se le dice a la SUNAT el Incoterm que estás usando, en la declaración aduanera de mercancías. Por supuesto que esta declaración aduanera de mercancías tiene que tener documento de sustento. Y el documento de sustento del Incoterm para declarar en la declaración de mercancías es la factura. Por eso que también tiene que estar en la factura y también tiene que estar en el contrato de compra-venta internacional. ¿Ya? Buena pregunta, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el llenado de la DAN, ¿no? Pero valía la pregunta. Sigamos. Los Incoterms cambian. Los Incoterms no cambian, perdón. No, los Incoterms sí cambian. La CCI, Cámara de Comercio Internacional, realiza modificaciones cada cierto tiempo. ¿Los lapsos de tiempo cuáles son? 10 años. Cada 10 años revisan si es que no hay que hacer un cambio. Puede ser que no haya, que puede ser que una revisión no exija ningún cambio, ¿eh? Últimamente no ha pasado esto, ¿no? Como te digo, entre la 2010 y la 2020 ha habido un cambio. Y ha habido precisiones en algunos Incoterms, ¿no? Porque también a veces cuando tú lanzas un nuevo Incoterm, quedan un poquito las cosas un poquito sueltas, como que no se entiende. Y en estos cambios, en estas revisiones, la CCI precisa algunos puntos que quedan sueltos, ¿no? Realiza modificaciones cada cierto tiempo debido a que las tecnologías, el transporte y el comercio evolucionan de manera rápida. Comercio evoluciona. ¿Y por qué comercio evoluciona de manera rápida? Porque la tecnología evoluciona de manera rápida. Obviamente, vivimos en un mundo globalizado, que todo está supeditado a la tecnología. Entonces no se han dado cuenta, yo no sé, la vez pasada hubo un caso así, se cayó WhatsApp, la aplicación WhatsApp se cayó. Había gente que no podía ni siquiera trabajar. No puedo trabajar porque no hay WhatsApp. Y decía, oye, y los que trabajamos cuando no había WhatsApp, ¿qué hacíamos? O se cae el internet. ¿No se han dado cuenta que hoy en día se cae el internet y ya no se puede hacer nada cuando uno trabaja en oficina? Cuando uno trabaja en una oficina y se cae el internet, hoy en día ya no puedes hacer nada. Nada. No puedes hacer nada. Y el internet, ¿cuánto tiempo de existencia tiene? Tendrá unos 20 años, ¿no? Ya va, bueno, 98 más o menos, 2008, 2018, 20 años y algo, 21, 22 años. ¿No? Y antes, ¿qué no trabajaban? ¿No? ¿Por qué? Porque ahora todo está supedito a ¿qué? A la tecnología, todo está supedito al internet. Por eso que se cae el internet, por ejemplo, si se caía el internet ahorita, no podríamos hacer ni la clase. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros nos comunicamos por red, ¿no? Nos comunicamos por internet. Entonces los Incoterms sí cambian y cambian debido a las nuevas tendencias en el comercio que cambian de acuerdo a la evolución de la tecnología, ¿no? La tecnología es un punto influyente en la evolución de los Incoterms. Los Incoterms son 11. Aquí tenemos siempre el Incoterm, lo vas a identificar por las siglas, no tanto por el nombre, ya porque lo que figura en las facturas generalmente son las siglas. Profe, ¿y si dice el nombre está mal? No, también está bien.
Eso depende de la negociación. Como estos no son leyes, son simplemente manuales, son de reglas, con tal que esté el nombre, tú ya sabes, ¿no? Y esto es como una relación con una persona, ¿no? Hay personas que no te dan nada, como hay personas que te dan todo, ¿no? Tu familia, por ejemplo, te da todo, no todo el amor, pero hay personas que no te dan nada, ¿no? Que ni siquiera te saludan. La relación de los Incoterms es parecida. El Incoterm que no te da nada es el Xbox. El Incoterm que te da todo es el DDP, son los extremos. Y conforme va evolucionando la lista, te van dando un poquito más. De nada, el FC te da un poquito más. El FAST te da un poquito más. El FOC te da un poquito más. Y hacerte llegar al DDP te da todo. Vamos a verlos. El Xworks quiere decir en fábrica. Vamos a ver, bueno, ya hoy día ya por tiempo no lo vamos a poder ver. Mañana lo vamos a ver detallado uno por uno. El Xworks es entregado en fábrica. Quiere decir que fabrican el producto y ahí donde lo fabricaron, ahí te lo dejan. El vendedor te lo deja ahí para que el comprador desde ahí se encargue de todo hasta traerlo a su puerta. Este Incoterm es complicado, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes, si tú has comprado en China y el chino te lo deja en China, ahí en la puerta de la fábrica, es complicado, ¿no? Tú sabes, ha habido un ejemplo, un claro ejemplo de Incoterm Xworks en estos tiempos, ¿no? ¿Tú te acuerdas de las vacunas chinas, las que llegaron primero, que no tenían cuándo salir de China? ¿Te acuerdas que primero dijeron enero, luego dijeron febrero, luego dijeron 15 de febrero, luego dijeron 13 de febrero, luego dijeron, y creo que llegaron el 9 de febrero, ¿no? Dijeron un montón de fechas, ¿por qué? Porque los monces del gobierno, ¿qué hicieron? Le compraron a los chinos las vacunas y en vez de comprarlas para que les entreguen en Perú, las compraron para que se las entreguen en China, las compraron en Xworks. En Xworks. Entonces, ¿qué tenía que hacer el gobierno peruano? El gobierno peruano, que ya los gobiernos peruanos, no solo el de Sagasti, sino cualquier gobierno, es ineficiente en tema de logística privada. Los expertos ahí son los privados, aunque no lo creas, ahí son los privados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo contrato, como lo hicieron, contrataron a DHL, este movimiento lo hace todos los días. Para DHL, este tema de traer una carga de China al Perú es como jugarse una pichanguita con chiquitos pues de 10 años. Para DHL es una pichanguita, es papayita, porque tienen la experiencia. El Estado no tiene esa experiencia porque el Estado no se ocupa de eso, pues. Entonces, como la compraron en Xworks, los chinos agarraron, fabricaron y la dejaron allá. Ya, hoy Perú, ya están, ¿ah? Anda viendo cómo la vas a llevar, porque tú no me has contratado para eso, ¿ah? Tú me has contratado para yo dejarlas ahí. Y yo ya la dejé, yo ya cumplí. Y era por eso que las vacunas estaban ahí tiradas desde el 15 de enero y recién al Perú han llegado el 7 de febrero, cuando mucha gente se ha muerto en ese lapso, ¿no? Un tema de responsabilidad política, pero que también estaba relacionado con el Incoterm. Mira cómo este negocio mueve las cosas en el mundo. Tenemos el siguiente, después del Xworks, tenemos al FCA, que es cuando el proveedor, el vendedor, entrega tu carga al transportista. Se entrega la carga al que la va a traer al Perú o al país donde la has comprado. Tenemos el FAS, que es entregado al costado del buque, un Incoterm marítimo, quiere decir que la carga se entrega en el terminal de almacenamiento, pero junto al buque. No encima, sino junto. Tenemos el FOB, que es el Incoterm más usado, el más conocido, que es sobre la borda del buque, o sea, del FAS ya sube a la borda del buque un poquito más. Tenemos el Coast and Freight, el CFR, que es el FOB más el pago del transporte. Tenemos el CPT, el CIF, el CIP, no se preocupen, mañana vamos a ver uno por uno y eso lo estamos mencionando. Tenemos el DAP, Delivery Place, que eso ya son entregados aquí en destino. Tenemos el DPU, que es el nuevo Incoterm. El antiguo Incoterm en la versión 2010 se llamaba DAT, Delivery at Terminal, no DAP, sino DAT, con T de taza, DAT. Ese Incoterm, como no se explicaba bien su punto de entrega, se decidió cambiar y se creó el DPU, Delivery Place on Land, que es donde se determinó el punto de entrega exacto de ese Incoterm. Y por último, el que te entrega todo, el que te brinda todo, que es el DDP. El DDP es entregado en la puerta de tu almacén.
incluso con los impuestos de aduanas pagados. Hay gente que negocia así. Hay gente que no se quiere complicar con nadie. Dice, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar la carga, pero entrégame la DDP. Entrégamela en mi almacén. Ya no me interesa, yo no quiero ver nada. Yo solamente quiero ver mi carga. Yo te pago lo que quieras. Yo te pago el costo que tú me pongas. No me interesa. A mí me interesa que tú, la fecha que me indiques, me lo entregues en mi almacén. Y se pacta estos Incoterms DDP. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Ya nos gana la hora. Voy abriendo la lista. Si tienen alguna consulta al respecto, la pueden hacer en este momento, en lo que yo voy abriendo la lista. Bien, comenzamos a pasar la lista. ¿Cómo hacemos el tema de la lista para los nuevos? Yo llamo y para poder marcarles en la lista pueden hacer dos cosas. Una, escribir presente en la caja de comentarios, en el chat. O dos, prender su micro y decir presente. El hecho de que yo llame la lista y que ustedes no me contesten ni en el chat ni en el micrófono, para mí se entiende que no han estado en la clase y no les puedo poner asistencia. Recuerden que la asistencia es una nota extra que les puede ayudar en caso les vaya adverso en los trabajos, en el examen, la nota de asistencia les puede ayudar a aprobar el curso o a sacar un mejor promedio, ¿no? También puede ser que tengan notas más o menos, pero con la asistencia mejoran el promedio, también puede ser. Bien, llamamos. Erika Alfaro. Luis Antón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Diana Asencios. Presente, profesor. Gracias, Diana. Marilyn Barbosa. Marilyn Barbosa. Aldrich Brandich. Aldrich Brandich. Silvana Calderón. Manuel Cornejo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Carlos Curo. Natalia Espinosa. Exxon Galván. Sebastián Huancayo. Jordan López. Pedro López. Pedro López. Rodrigo Mancilla. Ahí está Pedro. Edison Márquez. Carlos Navarro. José Luis Palacios. José Luis Palacios, muy bien. Kevin Palma. Diana Pérez. Yanela Rengifo. Juan Carlos Reyes. Violeta Romero. Evelyn Vázquez. Jessica Vilches. A ver, ¿quién me falta llamar? A ver, ¿quién me dijo? Marilyn Barbosa está por ahí. Marilyn Barbosa. Está por ahí Aldrich Brandich. Aldrich Brandich está por ahí. Bien. A ver.
Pedro, pero sí te puse, asistió. Aldrich, ¿estás por ahí? Me parece que vi que escribiste, por favor, hay que tratar de pasar, de responder al momento que se les llame, ya, porque si no, después hay que estar buscando. Bueno, acá está presente Aldrich. Ya, muy bien. Ya, entonces, ya está esto. Muy bien. Entonces, ya nos estamos viendo mañana. Tengan buenas noches, cuídense. Y mañana a la misma hora nos encontramos por aquí. Nos vemos. Hasta mañana. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.